presenta cuentos increíbles, historias divertidas para alimentar la imaginación. ¡Hola! Hoy vamos a escuchar El Cuaderno Mágico, parte 2. ¿Recuerdas que a Darío le regaló su abuelo un cuaderno mágico? ¿Quieres saber qué pasó con él? Entonces, sigue escuchando. Darío, preocupado por lo que podía pasar con las cosas que escribía en su cuaderno, decidió esconderlo debajo de su colchón. Y ahí se quedó durante un tiempo, hasta que un día Darío y Sophie, su hermana, estaban jugando felices a las escondidas en casa. 98, 99 y 100. ¿Lista o no? ¡Ahí voy!, dijo Darío y empezó a buscar a Sophie por todos lados. En la cocina no la encontró, tampoco en el jardín, ni en la sala ni en el baño. Sophie tampoco estaba en su cuarto y Darío supo que la encontraría en el de él. Así que muy lentamente, de puntitas para no sorprenderla, Darío se acercó a su cuarto. Abrió la puerta con cuidado y ahí estaba Sophie de espaldas a él. ¡Te encontré!, dijo Darío. Y Sophie se llevó tremendo susto. Salió corriendo muy divertida del cuarto de su hermano y fue entonces cuando Darío hizo un descubrimiento que lo dejó helado. Cuando Sophie salió disparada de ahí, cayó de sus manos el cuaderno mágico. ¡Sophie había encontrado el cuaderno mágico! Darío lo miró. Estaba cerrado sobre el piso. Y en ese momento, los mágicos sonidos que hacía el cuaderno cuando iba a hacer su magia se empezaron a escuchar. El cuarto se llenó de la brillante neblina que Darío ya conocía y entonces cientos de mariposas empezaron a salir del cuaderno. Y Darío se preguntó extrañado: ¿Sophie pidió mariposas? No entiendo. El cuarto de Darío cada vez estaba más lleno de mariposas que revoloteaban a su alrededor. Con cuidado de no alterar a las mariposas, Darío se acercó al cuaderno que seguía en el piso. Lo tomó y lo abrió para ver qué era lo que Sophie había escrito en él. Entonces se dio cuenta que Sophie no había escrito nada, sino que había dibujado cientos de mariposas en el cuaderno. Entonces, el cuaderno mágico no solo te da lo que escribes en él, sino también lo que dibujas. ¡Guau! Eso sí que no lo sabía. Y tal vez tampoco el abuelo, dijo Darío, comprendiendo por fin lo que estaba ocurriendo. Del cuaderno no dejaban de salir mariposas que cada vez llenaban más el cuarto de Darío. Entonces decidió que tenía que contarle lo ocurrido al abuelo. Salió de su cuarto cuidando que las mariposas no se escaparan y corrió hasta el jardín donde estaba el abuelo. ¡Abuelo, tengo que decirte algo! Uy, escondí el cuaderno mágico que me regalaste porque me dio miedo usarlo después de lo que pasó con la patineta de Fede. No te lo dije antes porque no quería herir tus sentimientos, confesó Darío. Abuelo lo abrazó y le respondió: No vas a herir mis sentimientos si estás actuando de manera correcta. Si no te sientes contento de usar el cuaderno, hiciste bien en esconderlo. Y ahora que has sido honesto conmigo, me siento muy orgulloso de ti. Bueno, hay algo más que debo decirte. Sophie no sabe nada sobre el cuaderno mágico, pero lo encontró y dibujó en él miles de mariposas que ahora no dejan de salir del cuaderno y están llenando mi habitación. Si no lo detenemos, va a llenar la casa y luego el barrio, después la ciudad y el planeta entero. ¿Sabías que el cuaderno también te da lo que dibujas en él y no solo lo que escribes? Me sorprendió que Sophie hubiera escrito que... ¡Respira!, le dijo abuelo a Darío. Vamos a ver lo que está pasando. Y ambos fueron al cuarto de Darío, donde se encontraron que ya casi ni se podía entrar, pues estaba llenísimo de mariposas. Abuelo le pidió a Darío que abriera la ventana para que las mariposas salieran y así poder pensar lo que debían hacer.
Darío avanzó muy lento hacia la ventana y la abrió. Las mariposas empezaron a salirse por ella, pero con tanto aleteo y el aire que entró por la ventana, se formó un pequeño remolino en el interior del cuarto que provocó que el cuaderno mágico volara por el lugar. Y después salió volando por la ventana igual que las mariposas. «¡Vamos a buscarlo!», dijo el abuelo, y ambos salieron corriendo de la casa. Pero en el jardín no encontraron nada. Buscaron en la banqueta, en los jardines de las otras casas, en la calle y nada. «Uf, esto sí que es un problema», dijo el abuelo. «Ese cuaderno no debe caer en manos de nadie». «Tenemos que encontrarlo», agregó Darío. Y en ese momento descubrió que el cuaderno había quedado enredado en las ramas de un árbol. Abuelo estaba dispuesto a trepar por él, y cuando empezó a hacerlo, otra ráfaga de aire se llevó al cuaderno. Abuelo bajó de un salto y le indicó a Darío que subieran al auto. Fueron por varias calles siguiendo el cuaderno, esquivando autos y personas, sin perderlo de vista, y observaron cómo mientras volaba, del cuaderno seguían saliendo mariposas. «¿Qué vamos a hacer, abuelo?». «Primero que nada, recuperar ese cuaderno. Y después... creo saber cómo lograr borrar el dibujo que hizo tu hermana». El cuaderno empezó a descender. Darío y abuelo lo siguieron de cerca en el auto, hasta que el cuaderno cayó justo sobre un columpio que estaba en un parque para niños pequeños. Y uno de ellos corrió hacia el columpio y quedó asombrado al ver el cuaderno y las cientos de mariposas que salían de él. Y cuando iba a tocarlo, Darío llegó a toda velocidad para quitárselo de las manos. El pequeño empezó a llorar. «Discúlpame, amiguito, pero este cuaderno no debes... ¡Ay, lo siento!». Y Darío se alejó abrazando el cuaderno. Abuelo y Darío buscaron un lugar alejado de la gente en aquel parque. Colocaron el cuaderno sobre una pequeña roca y lo observaron. Las mariposas seguían saliendo de él. Y fue entonces que abuelo le contó a Darío que cuando su propio abuelo le regaló el cuaderno y le habló de su historia, le dijo algo sobre un borrador también mágico que sería lo único que podría borrar lo que se pusiera en el cuaderno y así hacer desaparecer lo que sea que se haya escrito o dibujado en él. «¡Tenemos que conseguirlo!», dijo Darío entusiasta, pero ni él ni abuelo sabían cómo encontrarlo. «Mientras decidimos cómo buscarlo», dijo Darío, «tengo una idea para solucionar el problema de las mariposas». Entonces, Darío tomó el cuaderno con mucho cuidado y arrancó poco a poco la hoja en la que estaba el dibujo de las mariposas. Luego, entre él y abuelo, colocaron la hoja del cuaderno entre las ramas de un árbol para que quedara oculto mientras seguían saliendo mariposas. «Ahora sí», dijo Darío, «a encontrar el borrador mágico». Darío y abuelo volvieron a casa y empezaron a buscar información y a investigar sobre cómo y dónde el tatarabuelo de Darío había recibido el cuaderno mágico. «Seguro que ahí también está el borrador mágico», dijo Darío, y ambos siguieron con su investigación. ¿Crees que lograrán encontrar el borrador mágico? Lo sabremos en la tercera y última parte de este cuento. ¡Hasta muy pronto! Cuentos Increíbles es un podcast original de Sonoro. Adultos, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts y recomiéndenos con otros papás y mamás. Sonoro presentó Cuentos Increíbles, historias divertidas para alimentar la imaginación.